¿Le ha pasado a usted que de repente se pregunta, ¿realmente mi salvación está obtenida ya por la obra de Cristo? A veces cuando nosotros caminamos y nos ponemos a pensar en nuestras vidas, en nuestros pecados, y nos vienen esas inquietudes de ¿dónde está mi seguridad de salvación? ¿Cómo puedo asegurarme de que realmente voy a llegar al cielo? ¿Cómo podemos asegurar de que una persona pueda realmente obtener ese privilegio de poder entrar a la presencia de Dios el día que muera y no ser enviado a la condenación? Muchas de esas preguntas nos vienen. Aún después de haber recibido a Cristo, muchas veces nuestras inquietudes a causa de nuestros pecados nos generan dudas, y esas dudas pueden alterar la manera como caminamos con Dios. Pablo, en su carta a los Corintios, les escribe a los hermanos que estaban en la iglesia y les llama santos, les llama justificados, les llama hermanos. ¿Por qué les diferencia de esa manera? ¿Qué es lo que Pablo quería decirles, aun a pesar de que esa iglesia vivía en pecado? Vamos a ver lo que Pablo nos dice aquí en la carta a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 6, cuando Pablo, enfrentando un problema de peleas dentro de la iglesia, hace una diferencia entre el justo, el salvo, el perdonado y el injusto. Esa es nuestra lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. La lectura de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2 y versículos 7 al 11. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Para poder comenzar un poco y tratar de diferenciar lo que Pablo quería hacer, tenemos que recordar que Pablo escribe a una iglesia que él había conocido porque él había establecido. La primera carta a los Corintios es una carta de reprensión a una iglesia que, aunque eran ya salvos, muchas veces estaban viviendo en pecado. Y Pablo tiene que enviar esta carta larga, con muchos detalles en cuanto a varios pecados que en ellos estaban presentándose, para poderles explicar de que esa no es la vida a la cual nosotros, ya siendo salvos, tenemos que vivir. Más bien les reprende y les exhorta al cambio, a la transformación. Porque comienza, como hemos visto desde el capítulo 1 en adelante, comienza en Cristo. Pablo comienza diciéndoles en el versículo 2 del primer capítulo, les dice a los santificados, y les dice que son santificados porque invocan el nombre del Señor Jesucristo. En ese instante, Él les hace esta aclaración específica, porque comienza recordándoles quiénes son en Cristo. Y todos esos primeros capítulos, Pablo hace una explicación muy clara de que la salvación se obtiene a través del oír el mensaje del Evangelio, que el mensaje del Evangelio fue dado por obra del Espíritu Santo y que del Espíritu Santo el que llegó a convencer al creyente a aceptar la salvación y a llegar a ser salvo. Y en todo el tiempo Pablo trabaja con estas palabras para diferenciarles con las demás personas y les dice, ustedes son santos, ustedes son justificados, y les llama muchas veces hermanos.
haciendo una diferencia en relación a las personas que no son creyentes, y les llama a ellos, en cambio les dice a las personas que son del mundo, o les dice a los injustos. En este capítulo 6, cuando Pablo comienza a hablarles, les dice en el versículo 1, os alguno de vosotros, y miren cómo hace esa especificación, diciéndole a ustedes, entre ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Y aquí no estaba diciendo de que santos habían ciertas personas que estaban santas dentro de la iglesia y otros no. No se refería a la manera como ellos vivían, sino más bien se refería a las personas que ya habían sido santificados en Cristo, porque así les llama en el capítulo 1, en el versículo 2, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces vemos ahí de que Pablo no estaba diciendo de que algunos de la iglesia vivían mejor que otros y por eso eran santos y los otros no. No, todos en la iglesia son santos. Ahora, no es que son santos por su manera de vivir, sino por la fe en Cristo. Y les sigue diciendo de que cómo puede ser posible que ustedes lleven a sus hermanos, les dice más adelante, a ser juzgados ante los injustos, en vez de ser juzgados entre vosotros mismos. Entonces Pablo hace esa diferencia muy específica porque quiere llevarles a ellos a entender de que los que son creyentes, los que están dentro de la iglesia, son declarados justos. Y ellos tienen que velar por las cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia, esos pleitos que se habían generado y a los cuales en el capítulo 6, en los primeros versículos, él hace referencia. Pero hay algo muy importante que Pablo hace más adelante, y este es en el versículo 9 de ese mismo capítulo, cuando le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Recuerda que les dice al inicio, a los que están en el versículo 1, les dice, ¿por qué llevan a los hermanos a enfrentarse con los jueces del mundo que son injustos? Y les dice, ellos no heredarán el reino de Dios. Y les menciona una serie de pecados. Les dice, son fornicarios, son idólatras, son adúlteros, afeminados y muchas otras cosas más. Y después les dice ahí, en el versículo 11, erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Es muy importante porque el tiempo en el que se escribe este versículo en el griego quiere decir de que hubo un pasado perfecto que ya no se vuelve a repetir. Y les dice, ustedes ya fueron lavados, dándoles a una nueva posición, una nueva condición espiritual. Ahora, en ese mismo versículo les dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Y él les dice ahí, y esto no porque ustedes lo lograron, es porque ustedes han creído en el nombre del Señor Jesús y por obra del Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces les estaba diciendo ahí claramente, ustedes recuerden de que ya no son como ellos, ya están en una nueva posición, esa posición en la que el creyente llega a alcanzar por la fe en Cristo. Somos puestos ante Dios y declarados justos, no por nuestra obra, sino por la obra de Cristo, lo que se conoce como la imputación. Cuando una persona llega a recibir a Cristo, en ese instante Cristo toma mi pecado, y ahí es donde mi pecado ya ha sido juzgado por la obra de Cristo, y Él me otorga su santidad, me otorga su justificación. Yo soy declarado justo por la fe en Cristo Jesús. Entonces ahí es donde yo ya no encuentro ante el juez supremo, ya no se encuentra culpa contra mía, porque ya ha sido pagada mi culpa, yo ya he sido justificado por la obra de Cristo. Cuando Dios me ve a mí, ve a Cristo en mí, no me ve a mí nada más. Él ve mi fe en Cristo y es esa nueva posición en la que Él me declara justo. Entonces, ahí es donde yo encuentro esa seguridad de salvación. Hay que reconocer y hay que recordar de que muchas veces y muchas personas han enseñado de que la salvación depende de cómo el hombre puede hacer para llegar al cielo. Y esa es una lucha constante, es una lucha que siempre generó grandes problemas. Hace años atrás, un hombre, Martín Lutero, enfrentó ese gran dilema
Él trató de buscar por medio de todas las maneras posibles que se le enseñaba en la iglesia cómo poder llegar a ser salvo. Y él tenía que hacer muchas cosas. Entró en penitencia, entró en ayunos, entró en indulgencias, y todo eso no le traía paz. Pero cuando llegó a encontrar la verdad en la Biblia, que dice que el justo por la fe vivirá, se dio cuenta de que la salvación y la justificación se basa en la fe de la obra de Cristo Jesús. Es ahí donde se basa nuestra esperanza. Ahora, usted no puede ser justificado si no ha puesto su fe en Cristo todavía. Y eso es algo muy importante. ¿Y qué queremos decir con esto? Muchos de nosotros hemos escuchado de que Cristo vino a la tierra, de que Él llegó y murió por nuestros pecados. Y aunque ese conocimiento es dado para muchos de nosotros, lamentablemente ese conocimiento no se ha transformado en convencimiento. Y es ahí donde las luchas vienen. Y es ahí donde las personas todavía no han puesto su esperanza en Jesús, porque todavía siguen mirando su propia justificación. ¿Cómo yo puedo declararme justo? Si alguien le pregunta a otra persona, ¿cómo puedes llegar al cielo? Muchos le van a decir, bueno, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, ayudando a las personas, cambiando mi vida, viviendo bien, y todas cosas buenas. Pero fíjese en dónde está poniendo su esperanza. Las está poniendo en sí mismo. Y si usted le pregunta, bueno, ¿y dónde está Jesús? Le va a decir, bueno, sí, Jesús está ahí. Pero la primera respuesta no fue Jesús. La primera respuesta es, ¿quién soy yo y lo que yo hago para llegar al cielo? Es ahí donde uno se da cuenta de que la esperanza no está puesta en la obra de Jesús, está puesta en la obra del mismo hombre. Y ahí es donde nosotros nunca seremos justificados. Como dice Pablo en Gálatas, por cuanto por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Así es que, ¿cómo se justifica una persona? Creyendo en Cristo. Ponga su esperanza en Jesús. Reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Es la obra justa de Él, que redime al hombre, y nuestra esperanza en eso, la que nos salva y nos pone en esta justificación, declarados justos por fe. El justo por la fe vivirá, dice la Biblia. Usted ya puso su esperanza en eso, entonces ahí manténgase. No tenga temor. Recuerde, su santificación, o sea, declarado santo, su justificación, declarado justo, es basada en la obra de Cristo. Y es lo que dice Pablo. Ya somos justificados y hemos sido santificados en el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que Pablo estaba llamando la atención, para que los hermanos recuerden. Ya no deben vivir en pecado, ya tienen que cambiar su manera de vivir. Pero recuerden, les dicen, ustedes son justos, no porque lo merecieron, es por el nombre de Jesús. Y es ahí nuestra esperanza. Que Dios nos ayude en esta verdad a recordarla y vivir en ello, y cambiar nuestra vida por asegurar nuestra alma en esa ancla. Y si usted no ha recibido a Cristo, eso es lo que necesita hacer. Y si usted ya recibió a Cristo, hable a otros que la justificación solo se la obtiene por la fe en Jesús, quien murió por nuestros pecados. Que Dios nos ayude y nos recuerde esta gran verdad que nos puede traer paz eterna a nuestra alma. Bendiciones.